Hola a todos, espero que estén bien. Si me quieren acompañar en sus Biblias, las pueden abrir a Lucas capítulo 13. Vamos a comenzar en el versículo 1. La semana pasada alguien me hizo una pregunta que me pareció interesante porque es una pregunta que tal vez muchos están haciendo. Esta persona me preguntó que si esta pandemia era, era tal vez el juicio de Dios sobre la humanidad por todo el pecado que hemos cometido. Ella pensando que tal vez era algo tipo lo que sucedió con el diluvio. Y ciertamente pues sabemos que Dios sí ha mandado castigo y manda castigo a veces de maneras puntuales por el pecado de las personas. No solo sucedió en el Antiguo Testamento, también lo vemos en el Nuevo Testamento cuando Herodes se enalteció por sobre Dios y Dios mandó una enfermedad para que él muriera. Y ciertamente sabemos que Dios todavía disciplina a sus hijos cuando mira que están caminando en el sendero equivocado. Pero cuando cosas malas suceden, no siempre el juicio de Dios. Es suficiente pensar en Job para darse cuenta que no. Job, todo lo malo que le sucedió a Job no fue por castigo de Dios. Fue porque Satanás estaba tratando de atacar a Job, destruir la vida de Job y básicamente dejar eh, ridiculizado a Dios. Sin embargo, en medio de eso, Dios utilizó las maquinaciones de Satanás para lograr sus buenos propósitos y sus amorosos propósitos. Y al final, Job terminó conociendo a Dios más de lo que jamás había conocido a Dios antes. Eso también lo vemos perfectamente en la crucifixión y sufrimiento de Jesucristo. Todo el sufrimiento de Jesús, la muerte de Jesús, ciertamente Satanás estaba poniendo en marcha su plan, sus maquinaciones, él pensando que en eso, en matar al Hijo de Dios, iba a lograr su mayor victoria. Sin embargo, Dios, siendo el Dios todopoderoso y el Dios que siempre está en control de todo, utilizó las maquinaciones de Satanás para cumplir sus propósitos, sus buenos propósitos. Y al final, donde Satanás pensó que iba a tener victoria, fue Dios el que salió victorioso sobre Satanás, sobre el pecado y la muerte. Y por medio de eso, por medio de lo que Jesús sufrió y por medio de la muerte de Jesús, es que Dios nos abrió el camino a nosotros para tener el perdón de pecados, la redención, la salvación, la justificación. Entonces, no todo lo malo que sucede es juicio de Dios. De hecho, a veces cuando cosas malas suceden, Dios tiene múltiples propósitos. Por ejemplo, podemos pensar en Moisés, Faraón y el pueblo hebreo. Las plagas que Dios mandó ciertamente fueron juicio para Faraón y los egipcios y los dioses falsos de los egipcios. Sin embargo, esas mismas plagas que fueron juicio para ellos, fueron salvación, redención y rescate para los hebreos. Se dan cuenta que la misma cosa, las mismas obras, las mismas plagas, fueron juicio para unos y rescate para otros. Y de hecho, Dios lo utilizó para mostrarle a los hebreos de que Él es el Dios Todopoderoso, Él es el verdadero Dios y que pueden confiar en Él. Entonces, vemos que muchas veces Dios tiene múltiples propósitos. Entonces, no podemos pretender leer la mente de Dios y decir que esta pandemia es el juicio de Dios sobre la humanidad, porque simplemente no lo sabemos. Pero saben, Jesús, en una plática que tuvo con algunos judíos, básicamente responde a esta pregunta que estamos haciendo de que si esta pandemia es el juicio de Dios.
Y es para eso que quiero que leamos en Lucas capítulo 13, comenzando en el versículo 1. Y dice lo siguiente. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. O sea que aquí hay judíos hablando con Jesús, le están contando, mira Jesús, ya te diste cuenta que habían unos galileos y Pilato los mandó a matar y mezcló su sangre con los sacrificios de los romanos. Y miren lo que les responde Jesús en el versículo 2. Respondiendo Jesús les dijo, ¿piensan que estos galileos, porque padecieron estas cosas, eran más pecadores que todos los demás galileos? Les digo, no. Pero si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo, no. Pero si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Y esta es la respuesta de Jesús a nuestra pregunta. Porque es la misma pregunta que estos judíos estaban haciendo. Ellos dicen, Jesús, ¿viste eso que les pasó a los galileos? Pilato los mandó a matar y mezcló su sangre con los sacrificios romanos. ¿Fue eso el juicio de Dios por sus pecados? Y Jesús les responde, no, ¿piensan ustedes que eran más pecadores ellos que los demás galileos? No. Pero les digo que si ustedes no se arrepienten, todos van a perecer de la misma manera. Y Jesús mismo les da otro ejemplo y les dice, ¿y qué tal los 18 a los que les cayó la torre de Siloé y se murieron? ¿Piensan ustedes que eran más culpables y más pecadores que todas las demás personas en Jerusalén? No, no lo eran. Pero si ustedes no se arrepienten, si todos no se arrepienten, perecerán de la misma manera. Ahora, aquí habían judíos que estaban preguntándose que si algo malo que había sucedido era el juicio de Dios sobre esas personas. Y Jesús les dice, dejen de andar buscando el juicio de Dios en todas las cosas malas que suceden. Esas personas no eran más pecadores que las demás. Porque ¿saben qué? Todos son igual de pecadores. Y Dios no anda buscando a los más culpables y castigándolos. Pero Jesús sí les dejó algo claro. Les dejó algo claro, judíos. Y asimismo nos deja eso claro a nosotros también. De que todos vamos a perecer igualmente si no nos arrepentimos. Y Jesús no está hablando de una muerte física. Él está hablando del juicio final al que todos, de la misma manera, nos vamos a tener que enfrentar. Porque todos un día vamos a tener que aparecer frente a Dios y rendirle cuentas por toda nuestra vida. Todos los pecados que hemos cometido en nuestra vida. Y si no nos hemos arrepentido antes de que eso suceda, todos vamos a perecer de la misma manera. Todos vamos a tener que enfrentar el castigo y el juicio eterno de Dios. Entonces Jesús dice, dejen de andar buscando el juicio de Dios en todas estas cosas malas que suceden en la vida. Concéntrense en el juicio que realmente importa, en el juicio final. Y arrepiéntanse. Dejen su vida de pecado y pongan su fe en Dios. Porque eso es lo que los va a salvar. Porque todos somos igual de pecadores. Yo, ustedes, el resto del mundo. Todos somos pecadores. Y la única manera de tener perdón de pecados es poner nuestra fe en Jesucristo. Aquel que murió sobre la cruz para nuestro perdón y resucitó con poder al tercer día para prometernos a nosotros la resurrección y el perdón de pecados y vida eterna con Dios en el cielo. En el nuevo cielo y en la nueva tierra que Él traerá. Así que esa es la respuesta a la pregunta. ¿Es esta pandemia el juicio de Dios sobre la humanidad? No importa. No pretendamos leer la mente de Dios.
Lo que sí importa es reconciliarnos con Dios por medio de fe en Jesucristo. Así que espero que si hay alguien aquí que no ha puesto su fe en Cristo, los exhorto, los aliento, los insto a poner su fe en Jesucristo para tener paz con Dios, para tener el perdón de pecados y saber que con Cristo vamos a ser salvados del juicio eterno que merecemos.